Estamos buscando respuestas, soluciones, salidas al laberinto en el cual nos hemos metido. Y la notable coincidencia es que los sentidos están implicados en la creación del laberinto, del problema, de la pregunta. Y también están implicados en la obtención de las respuestas, de las soluciones, de las salidas. 5 sentidos hacia afuera. Hay 2 que están relacionados esencialmente con el instinto, el olfato y el sabor. Sabes que sabor y saber provienen de la misma raíz. Para poder tener una cosmovisión del entorno, están los ojos, los oídos y el tacto. Y estos 3 portales hacia afuera son las 3 puertas por la cual entra toda la información que produce el trauma humano. Lo que escuchamos, cómo nos tocan y cómo nos miran. Con lo cual, cuando nos damos cuenta que estamos metidos en un laberinto, que estamos metidos en un problema, que hay un trauma, que hay una herida, que hay algo que pasó en nuestra vida que nos ha marcado, lo salimos a buscar inconscientemente desde las mismas ventanas por la cual entró esa información. ¿Qué haces? Observa, vas a un lugar a escuchar, a ver si te llega la información que pueda sanar la herida que se produjo por una información que entró por la misma ventana. Compras libros para leer, escuchas a maestros, terapeutas, místicos, vas a sesiones de terapia en donde se utiliza el tacto. La sanación está orquestada fundamentalmente a través del tacto, la escucha y la mirada. Pero de estas 3 fuentes proveedoras de sanación, la más poderosa es la mirada. La mente puede distorsionar la percepción de cuando te tocan. La mente puede interferir, puede interpretar. ¿Por qué me toca? ¿Qué me está tocando? La mente se mete mucho más en todo lo que escuchas. Lo deforma, le da la vuelta para que escuches solamente lo que tienes que escuchar. A la mente no le interesa que escuches algo diferente. Entonces le da la vuelta. Y hay ahí orquestado todo un mecanismo con el lenguaje en el cual hay palabras que no escuchas, las reemplazas por otras. Hay algunas que no te das cuenta y das vuelta. Una frase que 2 o 3 palabras que le diste la vuelta cambia completamente el sentido y el significado. Pero de la mirada no te puedes escapar. La mirada es directa, la mirada es pura. La mirada no es susceptible de ser distorsionada. Una mirada pura acerca de lo que eres. ¿Qué es lo que pasa cuando te encuentras con una mirada pura? De esto va la historia de Rumi. Más allá de lo maravilloso que puede ser el encuentro con un maestro, que te oriente, que te guíe, que te ayude a salir adelante en tu vida. Está presente en este cortometraje la importancia que le devolvamos el poder que tiene la mirada. Porque la mirada, como método en sí mismo, de apoyo, acompañamiento a otras personas, es algo que ha sido olvidado. Y nosotros lo estamos recuperando la memoria. Hay muy poca gente en el mundo que esté trabajando la evolución interior, la sanación, desde la mirada. Y esto es la esencia de nuestro método, de nuestro abordaje, el cómo miramos al otro. La mirada crea un campo de sanación tremendamente poderoso, pero es tremendamente confrontador porque no es lo normal, no es lo que se ve, no es lo que se enseña. ¿En qué escuela, en qué universidad puedes ir a aprender o a que te enseñen
cómo mirar al otro. Esto no existe. Es una gran maestría. Limpiar la mirada. Porque cuando se transmite pureza e inocencia en la mirada dirigida hacia el otro, estás abriendo un camino de despertar de lo que el otro verdaderamente es.